¿Qué pasaría si te dijera que hay una práctica olvidada por muchos, que tiene el poder de abrir puertas en el mundo espiritual? No es un ritual, no es solo un sacrificio, es una conexión directa con algo mucho más grande. Esta es la historia de alguien que murió mientras ayunaba y fue llevada a un lugar donde Jesús mismo le reveló lo que realmente sucede cuando una persona se entrega al ayuno y la oración. Lo que vio desde el otro lado cambiará para siempre la manera en la que entiendes la vida, la muerte y el poder oculto del ayuno. Quédate hasta el final, porque esta revelación no solo impactará tu alma, sino que podría transformar tu destino. Mi nombre es Elena Carter y tengo 45 años. Antes de todo esto, era enfermera registrada, acostumbrada a la rutina del hospital, a ver la vida y la muerte de cerca. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquel día. Fue la experiencia más real, más intensa y más transformadora de mi vida. Si me hubieran contado lo que estaba a punto de experimentar, no lo habría creído. Pero ahora lo sé, lo vi con mis propios ojos. Todo comenzó el 12 de septiembre de 2023. Estaba en el 7º día de un ayuno, solo con agua. Algo que había sentido en mi corazón que debía hacer. No era la primera vez que ayunaba, pero esta vez era diferente. Había un peso en el ambiente, una sensación de que algo grande estaba por suceder. No sabía qué, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Esa mañana, a las 5:30 de la madrugada, tomé mi auto para ir a la reunión de oración en mi iglesia. La ciudad estaba en calma, el cielo oscuro, pero una ligera lluvia caía sobre el parabrisas, algo inusual para Sacramento en septiembre. Mientras conducía tenía la radio puesta con música de adoración, sintiendo una paz inexplicable hasta que, de repente, todo cambió. Una fuerte luz me cegó. Por un instante, no entendí qué pasaba, pero en cuestión de segundos, el estruendo más fuerte que había escuchado en mi vida me sacudió por completo. Un golpe seco, un dolor intenso, un sonido metálico retumbando en mis oídos. No tuve tiempo de reaccionar. Un conductor ebrio en una camioneta había cruzado en rojo y me impactó directamente en el lado del conductor. Después, al principio, pensé que seguía dentro del auto, pero algo no cuadraba. No sentía dolor, no sentía el peso de mi cuerpo. Pero lo más impactante fue cuando miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Los paramédicos corrían a mi alrededor, tratando de sacarme, revisando mis signos vitales. Uno de ellos negaba con la cabeza. En su rostro vi la desesperanza. Fue en ese momento que entendí. Estaba muerta, pero lo que vino después fue aún más impactante. De un momento a otro, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, como si la escena del accidente se diluyera. Nunca había sentido algo así antes, pero lo que vi en ese instante cambió mi vida para siempre. Había un túnel, pero no como los que imaginamos en las películas. No era oscuro ni aterrador, era luz pura y viva, una luz que no se podía comparar con nada terrenal. Me envolvía, me llenaba de una calidez indescriptible. Y entonces lo sentí, una presencia, no cualquier presencia. Supe inmediatamente quién era, aunque no necesitaba verlo con mis ojos, era Jesús. Su voz no fue un sonido como los que escuchamos aquí en la tierra, fue algo más profundo, algo que resonó en cada parte de mí. Me llamó por mi nombre, pero no fue solo un llamado. Fue como si en su voz estuviera contenido todo el amor, toda la compasión, toda la verdad del universo. Y en ese instante entendí algo que jamás había considerado. El ayuno que estaba haciendo no era solo una práctica, no era solo un sacrificio. Lo que había estado haciendo durante esos 7 días tenía un impacto real en el mundo espiritual. Y lo que Jesús me mostró en los minutos que estuve fuera de mi cuerpo es algo que jamás podré olvidar. Me dijo que mirara. Y cuando lo hice, vi algo que me dejó sin aliento. Había hilos de luz dorada, ascendiendo desde la tierra hasta el cielo. No eran al azar. Cada uno representaba a una persona que estaba ayunando y orando. Lo que más me impactó es que estos hilos formaban caminos, conexiones que atravesaban dimensiones.
No era solo una acción individual. El ayuno y la oración estaban literalmente abriendo portales entre lo terrenal y lo celestial. Jesús me mostró cómo, cuando alguien ayuna de corazón puro, buscando acercarse a Dios, se abre una brecha en lo que parecía ser una barrera oscura sobre la tierra. Vi cómo la luz de Dios descendía con fuerza por estas aperturas, tocando vidas, rompiendo cadenas y trayendo sanidad y liberación. Me di cuenta de algo estremecedor. Muchas personas no entienden el poder que tienen cuando ayunan y oran. No saben que están participando en una batalla espiritual real, en la que cada sacrificio, cada día de ayuno, debilita fuerzas oscuras y permite que la gloria de Dios se manifieste con más intensidad. Pero lo que Jesús me mostró después fue aún más impactante. Me mostró a personas que ayunaban sin un propósito real, solo por costumbre o por apariencia, y esas personas no generaban luz, no había conexión entre su sacrificio y el cielo. Vi la diferencia entre un ayuno hecho con fe y humildad, y uno hecho sin propósito. Jesús me explicó que no es el acto en sí lo que mueve el cielo, sino la intención, la entrega, la disposición del corazón. Sentí que todo mi ser temblaba ante esta revelación. Me di cuenta de cuánto tiempo había subestimado la importancia del ayuno, de cuántas veces lo había visto como un simple ejercicio espiritual, sin comprender la magnitud del impacto que tenía en lo invisible. Pero entonces Jesús me dijo que había algo más que necesitaba ver, y lo que vino después fue algo que nunca podré olvidar. Jesús me miró con una intensidad que atravesó mi ser. No había juicio en su mirada, solo amor puro y una verdad que no podía negar. Su voz resonó en lo más profundo de mí cuando dijo: Elena, te he traído aquí porque debes ver lo que la mayoría ignora. Hay algo que está sucediendo en la tierra y pocos lo comprenden. En ese instante, el paisaje cambió. La luz que me rodeaba se disipó por un momento y ante mis ojos apareció algo que jamás imaginé ver. Vi la tierra, pero no como la vemos desde el espacio. Lo que observé fue algo mucho más profundo. Vi una especie de manto oscuro cubriendo a millones de personas. Era como una niebla densa, pesada, pero lo más impactante era que no todos estaban bajo ella. Había algunos puntos de luz que resplandecían con una fuerza descomunal. Jesús me hizo enfocarme en esas luces. Vi que todas tenían algo en común. Eran personas que estaban en ayuno, en oración, conectándose directamente con lo divino. A través de sus sacrificios, estaban perforando esa barrera oscura, permitiendo que la luz descendiera con fuerza sobre ellos y sobre aquellos por quienes intercedían. Pero entonces me mostró algo que me dejó sin aliento. Había otros que también ayunaban y oraban, pero su luz no atravesaba la oscuridad. Sus esfuerzos parecían estancados. Eran personas que se privaban de alimento, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, de resentimiento, de intenciones equivocadas. No es el acto físico lo que mueve el cielo, me dijo Jesús. Es la intención, la entrega, el amor con el que lo haces. Las palabras de Jesús retumbaban en mi mente. Nunca había entendido el verdadero poder del ayuno. Hasta ese momento lo había visto como una disciplina, un sacrificio personal, pero nunca como una conexión directa con el mundo espiritual, como un arma que, cuando se usa correctamente, puede cambiar destinos. Jesús extendió su mano y me mostró algo más. Lo que vi fue aterrador. En la distancia, más allá de esa barrera oscura, había fuerzas que no eran humanas, seres que parecían estar al acecho, esperando que la fe de la gente se debilitara para poder intervenir. Vi cómo, cuando alguien iniciaba un ayuno con verdadera fe, estas entidades retrocedían, debilitadas por la luz que descendía del cielo. Pero también vi lo contrario. Cuando alguien ayunaba solo por apariencia, sin un propósito real, sin humildad, su esfuerzo no tenía efecto. Y estas sombras se mantenían cerca, susurrando mentiras, sembrando duda, debilitando su espíritu. Mi corazón se aceleró. Nunca había pensado en la magnitud de lo que ocurre en el mundo espiritual cada vez que alguien decide apartarse y buscar a Dios con todo su corazón. Jesús me miró de nuevo y con voz firme dijo: Helena,
hay algo más que necesitas ver. De repente, me encontré en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era vasto, infinito, pero a la vez íntimo, como si cada parte de él estuviera conectada directamente a mi alma. Sentí una presencia que me envolvía completamente. No era solo la luz de Jesús, era algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Este es el lugar donde se registran los sacrificios, me dijo. Miré a mi alrededor y vi algo impresionante. Había figuras de luz escribiendo en lo que parecían ser enormes libros dorados. Cada uno de estos libros contenía los nombres de aquellos que habían ayunado y orado con fe genuina. Pero no era solo una lista de nombres. También vi los efectos de cada ayuno, las vidas que habían cambiado, las batallas espirituales que se habían ganado, los milagros que habían ocurrido debido a la fidelidad de esas personas. Jesús señaló uno de los libros. Cuando lo abrió, vi algo que me dejó sin palabras. Era mi nombre. Mi propio nombre estaba ahí, con cada día de ayuno que había hecho, con cada oración que había elevado en esos momentos de entrega. Pero también vi algo más. No todos mis ayunos habían tenido el mismo impacto. Algunos brillaban con una intensidad increíble, mientras que otros parecían más débiles, como si no hubieran alcanzado todo su potencial. Jesús colocó su mano sobre el libro y me dijo: cuando ayunas con un corazón sincero, estás sembrando en lo eterno. Pero cuando lo haces sin propósito, cuando tu mente está en lo terrenal, en lugar de lo divino, tu sacrificio pierde fuerza. Este es el error que muchos cometen. En ese momento, algo que nunca antes había entendido. El ayuno no es un simple acto de abstinencia, es un pacto, una conexión directa con lo celestial. Es un arma, un puente, una oportunidad para traer el cielo a la tierra. Pero entonces, Jesús me dijo algo que me dejó paralizada. No todos entienden esto, y por eso están en peligro. En ese instante, el lugar en el que me encontraba cambió de nuevo. Ya no estaba rodeada por esa luz cálida y reconfortante, sino que ahora me encontraba en un espacio vasto, oscuro, pero no vacío. Sentía que algo me observaba desde las sombras. No había miedo en mí, pero sí una extraña sensación de alerta. Jesús seguía a mi lado, y con un simple gesto, el velo de la oscuridad se disipó. Lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, como si estuviera viendo a través de una ventana en el tiempo y el espacio, pude observar a millones de personas atrapadas en una especie de prisión espiritual. No eran barrotes ni cadenas físicas, pero estaban atados por algo más fuerte: el engaño. Había personas que creían estar bien, que pensaban que sus vidas eran normales, pero en realidad estaban atrapadas en un ciclo de destrucción. Algunos estaban dominados por el orgullo, otros por la desesperanza, y muchos más por la apatía. No sabían que estaban atrapados. Jesús me señaló una de esas almas en particular. Lo reconocí de inmediato. Era un pastor, un hombre que había pasado su vida predicando, que hablaba de Dios, que conocía la Escritura. Pero había algo que me sorprendió. Estaba dormido. No predicaba con poder, oraba, pero sus palabras no perforaban el cielo. Ayunaba, pero su sacrificio no tenía fuerza. ¿Por qué?, pregunté, sin poder evitarlo. Jesús me miró con tristeza y respondió: porque ha perdido el propósito. Ayuna porque siente que debe hacerlo, pero no porque lo desee de corazón. Su boca dice una cosa, pero su espíritu está lejos de mí. Cree que su esfuerzo es suficiente, pero no se ha dado cuenta de que ha dejado de buscarme verdaderamente. Las palabras de Jesús golpearon como un trueno en mi alma. ¿Cuántos ayunan sin saber realmente por qué? ¿Cuántos lo hacen por costumbre, por obligación, por una tradición vacía, en lugar de hacerlo como una entrega real? Pero entonces la visión cambió. Jesús me mostró otro grupo de personas. Ellos también estaban ayunando, pero algo era diferente. Vi cómo en el mundo espiritual, cada oración que hacían, cada día de sacrificio, se convertía en una especie de fuego que se elevaba y atravesaba la barrera oscura que cubría la tierra. Vi cómo sus oraciones se unían a las de otros y creaban algo increíble, una explosión de luz que debilitaba a las fuerzas
que querían mantener a la humanidad atrapada en la mentira. Fue entonces cuando lo entendí. El ayuno no es solo para quien lo hace, es una batalla, una intercesión, un acto de guerra espiritual. Cuando alguien ayuna con fe, con un propósito claro, con un corazón sincero, su sacrificio no solo lo cambia a él, sino que puede cambiar ciudades, familias, generaciones enteras. Jesús extendió su mano de nuevo y me mostró algo que jamás olvidaré. Vi a un hombre completamente solo en su habitación. Estaba de rodillas en ayuno y oración, y desde su boca salían palabras cargadas de fe. A simple vista parecía insignificante, un hombre más, encerrado en su cuarto, sin que nadie lo viera. Pero en el mundo espiritual, lo que estaba ocurriendo era gigantesco. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un destello de luz que iluminaba su hogar, su familia, y no solo eso. Esa luz viajaba y tocaba a personas que él ni siquiera conocía. Jesús me miró y dijo: «Este hombre no lo sabe, pero su oración está salvando una vida al otro lado del mundo. Su ayuno está intercediendo por alguien que nunca conocerá, pero que necesita su fe para sobrevivir». Mi corazón latía con otra fuerza para sobrevivir. Mi corazón la fuerza. ¿Cuántos no entendemos el verdadero alcance de nuestro sacrificio? ¿Cuántas veces pensamos que lo que hacemos en secreto no tiene impacto? Pero entonces, Jesús me mostró lo opuesto. Vi a personas ayunando con el corazón equivocado, personas que lo hacían para ser vistas, para recibir reconocimiento, para cumplir una obligación religiosa, pero sin amor. Sus sacrificios no tenían el mismo efecto. Eran solo rituales vacíos, sin poder, sin impacto. Jesús habló con firmeza. El ayuno es un puente, pero si el corazón no está alineado, el puente no lleva a ningún lado. El enemigo ha hecho que muchos creen que ayunar es suficiente, que el simple acto los hará más espirituales. Pero ayunar sin propósito, sin fe, sin humildad, es solo abstenerse de comer. No mueve nada en el cielo. En ese momento, sentí algo profundo en mi ser. Había estado subestimando el poder del ayuno. No se trataba solo de mí, se trataba de las almas, de las batallas invisibles que se libraban en el mundo espiritual. Cada sacrificio sincero era una chispa de luz en la oscuridad. Jesús se acercó a mí con una voz llena de amor y verdad y dijo: «Helena, hay algo más que debo mostrarte, algo que cambiará para siempre la manera en que ves lo que está por venir». Mi corazón se aceleró. Si todo lo que ya había visto era impactante, lo que venía después tenía que ser aún más grande. En ese instante, el ambiente a mi alrededor cambió. Una vez más, sentí una presión en el aire, como si el mismo espacio estuviera vivo y expectante. Jesús me llevó a un lugar que parecía estar suspendido fuera del tiempo. Todo estaba en calma, pero al mismo tiempo, había una energía intensa en el ambiente. Miré a mi alrededor y vi algo que me dejó sin palabras. Era una sala enorme, como un inmenso anfiteatro celestial, pero no había paredes ni techo, solo una luz dorada que lo cubría todo. Al centro, vi una especie de pantalla, pero no era una pantalla común, era algo vivo, algo que vibraba con energía. En ese momento, entendí que estaba a punto de ver algo que cambiaría mi vida para siempre. Jesús se acercó y me miró con compasión. Lo que estás a punto de ver es algo que toda alma experimentará al final de su camino en la tierra. Entonces comenzó la visión. Frente a mí apareció una persona. No la reconocí al principio, pero algo en su semblante me resultaba familiar. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, con una expresión que mezclaba confusión y asombro. Lo vi parado en medio de ese espacio infinito, mirando alrededor con incertidumbre. De pronto, la pantalla frente a él comenzó a iluminarse. Lo que vi me dejó sin aliento. Era su vida desde el principio hasta el final. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, todo estaba ahí. Pero lo más impactante no fue solo ver los momentos importantes de su vida, sino cómo los experimentaba. No era un simple recuerdo, sino que él podía sentir lo que los demás sintieron por culpa de sus acciones. Vi cómo, en una ocasión, cuando era niño, le gritó a su madre con ira. En ese momento, sintió en su propia alma
el dolor que ella había sentido. Pude ver su expresión cambiar cuando comprendió el impacto de sus palabras. No era solo recordar, era experimentar cada emoción que había causado en los demás, como si él fuera ellos. Jesús habló con voz solemne. Esto es el juicio del alma. No es una condena impuesta desde afuera. Es la revelación de la verdad. Cada alma verá y sentirá el resultado de sus decisiones, sin engaños, sin excusas. La justicia no es castigo, sino comprensión total. Vi cómo el hombre experimentaba no solo los momentos de dolor que causó, sino también los de amor. Cuando ayudó a un desconocido, sin esperar nada a cambio, sintió la gratitud y la paz que esa persona sintió. Cuando abrazó a su hijo después de un día difícil, sintió el calor y la seguridad que transmitió. Cada acto, grande o pequeño, tenía un eco en la eternidad, pero entonces algo cambió. La pantalla mostró un momento clave de su vida, un momento donde tuvo la oportunidad de tomar un camino distinto, pero no lo hizo. Pudo haber perdonado, pero eligió guardar rencor. Pudo haber mostrado amor, pero eligió la indiferencia. Vi la angustia en su rostro al comprender lo que había perdido. No era un castigo, era el dolor de saber que pudo haber hecho las cosas de otra manera. Era la revelación más pura y absoluta de quién era realmente. Jesús me miró y dijo con suavidad: cada alma hará, por esto no para ser destruida, sino para entender. Este es el verdadero juicio, donde ya no hay mentiras. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Y qué pasa después?, pregunté con voz temblorosa. Jesús no respondió de inmediato. En su mirada había algo que me hizo entender que la respuesta era más profunda de lo que imaginaba. Eso depende de la elección del alma, dijo finalmente. Algunas aceptan lo que ven y buscan el amor, la redención. Otras se aferran a su orgullo y rechazan la luz. El amor siempre está ahí, pero no todos lo aceptan. La visión cambió nuevamente. Vi muchas almas en ese proceso de revelación. Algunas lloraban de arrepentimiento y eran envueltas en una luz más brillante, mientras que otras se alejaban, cubriéndose con sus propias sombras, incapaces de aceptar la verdad. Fue entonces cuando entendí algo aterrador. El juicio no es un tribunal externo, es el alma enfrentándose a sí misma. Y lo que ocurre después no es una condena impuesta, sino la consecuencia natural de su propia elección. Jesús extendió su mano y la visión desapareció. Me encontraba nuevamente de pie ante él, con el corazón latiendo desbocado. «Helena», dijo con voz firme, «quiero mostrarte algo más, algo que pocos han visto». El ambiente volvió a cambiar. Sabía que lo que venía sería aún más impactante. En ese instante, todo a mi alrededor se desvaneció. Sentí que me elevaba aún más, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Jesús caminaba a mi lado, y aunque no me sostenía físicamente, su presencia me mantenía firme. Podía sentir su amor envolviéndome, dándome fuerzas para soportar lo que estaba a punto de ver. De repente nos detuvimos en un lugar diferente. Era vasto, interminable, y aunque no tenía un suelo visible, podía sostenerme sin esfuerzo. Había un resplandor suave, pero no como el de la luz del sol. Era una luminosidad que emanaba de todo lo que existía allí. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado. Había dejado de sentir la paz absoluta que me envolvía antes. Este lugar tenía un peso, una densidad diferente. Algo importante estaba por suceder. Jesús extendió su mano y, como si el mismo espacio respondiera a su voluntad, una nueva visión apareció frente a mí. Esta vez no era un solo hombre pasando por el juicio de su alma, sino una multitud. Miles, quizá millones de almas estaban allí, en diferentes estados de conciencia. Algunas estaban arrodilladas, sumidas en lo que parecía un profundo arrepentimiento. Otras estaban de pie en silencio, como si intentaran comprender lo que estaban viendo. Pero lo que me impactó fueron aquellas que se alejaban. No huían, pero era como si la luz las incomodara, como si la verdad que se les mostraba les resultara insoportable. Jesús habló con voz firme. Cada alma tiene la oportunidad de ver su verdad. Algunas la aceptan,
Otras la rechazan. Observé con detenimiento a aquellos que se resistían. Parecían atrapados en sus propios pensamientos, en sus propias cadenas invisibles. Se cubrían el rostro, negándose a mirar la luz que los rodeaba. Entonces lo entendí. No era que la luz los castigara, sino que su propia conciencia no podía soportar la revelación de quiénes eran realmente. ¿Por qué hacen eso?, pregunté, con un nudo en la garganta. Jesús me miró con una tristeza infinita en sus ojos, porque aún se aferran a su orgullo, a su odio, a su egoísmo. No pueden aceptar que fueron ellos mismos quienes se apartaron de la verdad, y así, escalofrío recorrer mi ser. No hay esperanza para ellos. Jesús guardó silencio por un momento antes de responder. Siempre hay esperanza, mientras el alma desee volver a ver la luz, pero muchos han endurecido su corazón a tal punto que ni siquiera cuando la verdad se les muestra, pueden aceptarla. Mi vista se fijó en una de esas almas. Era un hombre con una expresión de profundo dolor. Se notaba que luchaba dentro de sí mismo, queriendo acercarse a la luz, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo retenía. Era como si el peso de su propia culpa le impidiera avanzar. Entonces ocurrió algo sorprendente. Vi cómo la luz se extendía hacia él, suave, compasiva, como invitándolo a dejar atrás su sufrimiento. Por un instante pensé que daría un paso adelante, que aceptaría el amor que le era ofrecido. Pero en el último momento, retrocedió. Se cubrió el rostro con ambas manos y se apartó aún más, adentrándose en las sombras. Sentí una punzada en el alma al ver cómo su propia decisión lo alejaba. Jesús suspiró con tristeza. No es la luz la que los expulsa. Son ellos quienes eligen alejarse. El amor nunca los ha rechazado, pero no todos están listos para aceptarlo. El peso de esas palabras cayó sobre mí con una claridad devastadora. El juicio del alma no era un castigo impuesto por Dios, sino el resultado inevitable de lo que cada alma había construido a lo largo de su vida. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Y qué pasa con aquellos que sí aceptan la verdad? ¿Qué ocurre después de que ven el impacto de sus acciones? Jesús sonrió suavemente y la visión cambió. Vi a las almas que habían afectado. La luz era envueltas en un resplandor dorado. Sus rostros reflejaban una paz indescriptible. Algunas lloraban no de sufrimiento, sino de alivio, de gratitud. Vi cómo eran elevadas, llevadas a otro nivel de existencia, donde la presencia de Dios sería aún más fuerte. El que busca la verdad con humildad siempre encuentra su camino, dijo Jesús. Aun aquellos que han cometido errores graves tienen la oportunidad de redimirse. No había juicios severos, no había castigo ni condenación eterna, solo la consecuencia natural de sus decisiones y la oportunidad de crecer espiritualmente. El verdadero juicio no era el fin, sino el comienzo de algo más grande. Entonces Jesús me miró con seriedad. Helena, aún hay algo más que debo mostrarte. El entorno cambió de nuevo. Esta vez sentí una energía inmensamente poderosa a mi alrededor. Supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba a punto de ver el propósito último de todo este proceso. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que lo que venía sería la revelación más grande de todas. El entorno cambió de una manera que no puedo describir con palabras terrenales. Era como si todo el universo se hubiese detenido por un instante, como si estuviera en el umbral de una verdad más grande de lo que jamás podría imaginar. Jesús seguía a mi lado, su presencia envolviéndome con una calidez indescriptible. Pero esta vez su expresión era diferente. Había una solemnidad en su mirada, una intensidad que me hizo sentir que estaba a punto de presenciar algo trascendental. Helena dijo, con voz firme, ahora verás lo que la mayoría de las almas no comprenden hasta que es demasiado tarde. Frente a mí, el espacio se abrió como si una cortina invisible fuera descorriendo. Sin principio ni fin estaba formado por lo que parecían millones de almas. Eran como chispas vivas de energía pura, cada una con un resplandor único, moviéndose en armonía, avanzando hacia un destino que no podía ver con claridad.
Algunas brillaban con una intensidad deslumbrante, mientras que otras tenían una luz más tenue, como si estuvieran aún encontrando su camino. Esto, dijo Jesús, señalando el río de almas, es el destino final de cada ser, no un lugar de castigo ni de recompensa, sino el hogar al que realmente pertenecen. Mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo. No era el cielo como lo imaginamos, no eran nubes ni puertas doradas, sino un estado de existencia más allá de cualquier concepto humano. Era amor, era unidad, era la verdadera esencia de lo que somos. Pero entonces, Jesús extendió su mano nuevamente y la visión cambió. Ahora veía a aquellas almas que se habían alejado de la luz. No estaban en un infierno de fuego y tormento, como muchas religiones enseñan, sino en un estado de aislamiento. Eran almas atrapadas en su propio sufrimiento, reviviendo una y otra vez los momentos de su vida en los que rechazaron el amor, en los que causaron dolor y nunca buscaron sanar. Elena, dijo Jesús con tristeza, el verdadero juicio no es un castigo de Dios, alma enfrentándose a su propia verdad, sin filtros, sin excusas. Algunas encuentran paz en ese proceso, otras se resisten y quedan atrapadas en su propio dolor. Observé cómo algunas de esas almas, después de un tiempo que no podía medir, parecían darse cuenta de algo, como si entendieran que podían cambiar, que podían elegir salir de ese sufrimiento. Y en el instante en que esa comprensión nacía en ellas, una luz aparecía, guiándoles de regreso hacia el río de almas que fluía hacia la unidad con Dios. ¿Entonces no hay condena eterna?, pregunté, con un nudo en la garganta. Jesús me miró con infinita compasión. Dios nunca condena a sus hijos, pero algunos tardan más en encontrar el camino de vuelta a casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que había creído sobre el juicio final, sobre el más allá, se desmoronaba ante la verdad que ahora veía con mis propios ojos. No se trataba de castigos, ni de recompensas arbitrarias, sino de las elecciones que cada alma hacía y de las consecuencias naturales de esas elecciones. Jesús se volvió hacia mí y dijo con una seriedad que me atravesó el alma: «Helena, es momento de que regreses». Sentí una punzada de angustia. No quería irme, no después de haber visto la verdad, después de haber sentido la paz y el amor de esta realidad. «Pero aún tengo preguntas», supliqué. «Aún hay tanto que quiero entender». Jesús sonrió con ternura. «Siempre hay más que aprender. Pero ahora tu misión es compartir lo que has visto. No todos entenderán. Algunos te rechazarán, otros se burlarán. Los que estén listos para escuchar lo harán, y en sus corazones reconocerán la verdad». En ese instante sentí un tirón. Una fuerza me arrastraba hacia atrás, como si mi espíritu estuviera siendo absorbido de vuelta. Intenté resistirme. Quería quedarme, quería seguir aprendiendo, pero supe que mi tiempo aquí había terminado. La luz comenzó a desvanecerse y las últimas palabras de Jesús resonaron en mi mente, como un eco eterno. «Helena, recuerda, el amor es la clave de todo». Y entonces desperté. Abrí los ojos de golpe. Mi cuerpo se estremeció con un escalofrío. Mientras mi pecho subía y bajaba de manera irregular, sentí el frío del oxígeno en mi rostro y el pitido de las máquinas que monitorean mis signos vitales. Voces alteradas resonaban a mi alrededor, algunas en susurros, otras cargadas de incredulidad. Mi visión era borrosa, pero podía distinguir el techo blanco del hospital y las luces intensas que parpadeaban en el pasillo. Estaba de vuelta. Los médicos estaban en su lugar. Vi a uno de ellos, dando un paso atrás, con el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Otro revisaba mis signos con manos temblorosas, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. No entendía del todo qué ocurría hasta que una enfermera se llevó la mano a la boca y murmuró en voz baja: «Esto no es posible». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera pasado días sin beber agua. El peso de mi propio cuerpo me resultaba extraño, como si volviera a habitar un lugar al que ya no pertenecía. Todo era familiar, pero a la vez ajeno. Mi mente estaba atrapada en el recuerdo de lo que acababa de vivir. Había estado en otra realidad.
Había visto lo que hay más allá, había sentido la presencia de Jesús, y ahora estaba aquí de nuevo. Mi madre entró corriendo a la habitación. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero al verme consciente, dejó escapar un sollozo y se arrodilló junto a la camilla, sosteniendo mi mano con una fuerza que casi dolía. «Hija, ¿cómo es posible?». Su voz era un hilo de incredulidad. Intenté hablar, pero el esfuerzo fue demasiado. Solo pude cerrar los ojos y respirar hondo. Todo mi ser aún vibraba con la energía de lo que había experimentado. Sabía que tenía que contarles lo que vi, lo que sentí, lo que Jesús me mostró. Pero, ¿me creerían? Los siguientes días fueron extraños. Los médicos no podían explicar cómo había regresado. Revisaban una y otra vez los informes, las pruebas, los análisis. Para ellos, había estado clínicamente muerta. No encontraban razones médicas para mi recuperación, ni una explicación científica para lo que había ocurrido. Pero yo lo sabía. Pasé horas en silencio, observando el mundo con una nueva perspectiva. Todo se sentía diferente. La luz del sol tenía una calidez que antes no notaba. El sonido del viento parecía susurrar algo que solo yo podía entender. La gente a mi alrededor se movía, ajena a lo que yo sabía ahora con certeza. La muerte no es el final, pero había algo más, algo que me inquietaba. Antes de regresar, había sentido el peso de una elección, un propósito. Jesús me mostró cosas que no debía olvidar. Me permitió ver el impacto de nuestras acciones, la manera en que cada decisión, cada palabra, cada gesto de amor o indiferencia podía marcar la eternidad. Yo no había vuelto solo por mí, había vuelto con un mensaje. La primera vez que hablé de lo que vi, noté la mezcla de fascinación y escepticismo en los rostros de quienes me escuchaban. Mi madre fue la primera en aceptar lo que decía. Ella no dudó ni por un segundo. Sus lágrimas eran de emoción y fe. Pero otros me miraban con recelo. Algunos pensaban que había sido un delirio, un truco de la mente bajo el estrés extremo. Otros simplemente no querían creerlo, pero no podía callarlo, así que seguí hablando. A cada persona que me preguntaba qué había pasado, le contaba lo que vi. Les describía la luz, la paz, la sensación de amor absoluto. Les hablaba de la presencia de Jesús, de sus palabras, de la verdad que me reveló sobre nuestras vidas. Algunos se conmovían hasta las lágrimas. Otros se quedaban en silencio, sin saber qué decir. Y algunos simplemente sonreían con incredulidad, como si estuviera contando un cuento fantástico. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche, mientras aún estaba en recuperación, una enfermera entró en mi habitación con una expresión extraña. Se quedó de pie en la puerta, como si dudara en hablar. Finalmente respiró hondo y me miró con seriedad. «Yo le creo», susurró. La miré sin saber qué decir. «Yo también vi algo», continuó, con la voz temblorosa. «Hace años tuve un accidente. Estuve en coma por 3 días y vi algo parecido a lo que describes, pero nunca se lo conté a nadie. Pensé que la gente me tomaría por loca». El aire en la habitación se volvió denso. Nos quedamos en silencio mirándonos, compartiendo algo que iba más allá de las palabras. No estaba sola. Ese fue el primer momento en el que entendí que había muchas más personas que habían experimentado lo mismo. Personas que habían cruzado el umbral de la muerte y habían regresado con historias que la mayoría se negaba a escuchar. Y supe que tenía que seguir hablando porque lo que vi, lo que sentí, lo que Jesús me mostró, no era solo para mí, era un mensaje para todos. Los días en el hospital se convirtieron en una transición entre 2 mundos. Sabía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma seguía recordando lo que había visto. Cada noche cuando cerraba los ojos no soñaba con cosas comunes. En cambio, revivía la luz, la paz, la voz de Jesús, la elección que me había sido dada. Ya no podía ver la vida como antes. Me despertaba y sentía un peso en el pecho, no de tristeza, sino de responsabilidad. Me habían permitido regresar y no podía desperdiciar el tiempo que me quedaba. Sabía que no me habían traído de vuelta solo para seguir con mi rutina, como si nada hubiera pasado. Entonces tomé una decisión.
El primer día que salí del hospital, me detuve en la puerta antes de cruzarla. Respiré hondo y sentí el aire llenando mis pulmones. Mi madre, que me acompañaba, me observó en silencio con una mezcla de amor y preocupación. Sí, pero nada será igual. Y tenía razón. Desde ese momento, cada palabra que decía, cada acción que tomaba, cada persona que conocía tenía un nuevo significado para mí. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. El dolor escondido en los ojos de la gente, la esperanza disfrazada de indiferencia, las oportunidades que dejábamos pasar por estar demasiado ocupados en lo que no importa. Una tarde, cuando me atreví a hablar públicamente de mi experiencia, un hombre mayor se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Yo también vi algo cuando tuve un infarto, me confesó, pero nadie me creyó. Lo abracé sin decir nada. Su historia era una de muchas. Había miles, quizás millones de personas con testimonios como el mío. Pero el mundo lo silenciaba. Les decía que era imposible, que era un engaño de la mente. Pero yo sabía la verdad. Jesús me mostró lo que sucede después de esta vida. Me mostró que cada acción, cada pensamiento, cada decisión tiene un peso real en el destino de nuestra alma. No se trata de castigos o recompensas, como muchos piensan, sino de una revelación profunda de quiénes somos en realidad. Las almas no pueden mentirse a sí mismas. Cuando cruzan el umbral, se ven a sí mismas con total claridad, sienten el amor que dieron y el dolor que causaron. Y entonces comprenden que la vida no es solo un paso efímero, sino una oportunidad para crecer, para amar, para ser luz en medio de la oscuridad. Desde entonces, mi propósito ha sido compartir lo que aprendí, no para convencer a los escépticos, sino para hablarles a quienes en su interior ya saben que hay algo más, pero necesitan recordarlo. Si has llegado hasta aquí, tal vez no sea por casualidad, tal vez este mensaje era para ti. No pierdas el tiempo en lo que no importa. No esperes hasta que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo valiosa que es cada oportunidad que tienes para amar, para perdonar, para cambiar, porque tarde o temprano todos veremos la verdad. La única pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue ese momento? Si esta historia te hizo reflexionar, imagina cuántos secretos más se esconden detrás de lo que creemos saber. No dejes que esta revelación se detenga aquí. Suscríbete ahora, dale like y activa la campana para descubrir más testimonios impactantes. Y ahora, haz clic en el vídeo que ves en pantalla, porque lo que descubrirás allí podría cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo relato.